Muy buenas noches. El País Vasco, al igual que Extremadura, abonará la paga extraordinaria de Navidad a sus funcionarios. Mientras, Navarra busca fórmulas para lograrlo y el resto de comunidades autónomas se decantan por aplicar el decreto del Ejecutivo Central que suprime dicha retribución. ¿Y qué se debate en Navarra? Aplicar lo que fuera de aquí se conoce como la solución navarra, aceptar la supresión de la extra de 2012 y el adelanto de las pagas en los próximos años a enero y junio. Eso por una parte. En la otra, pagar la extra sí o sí. Entre tanto, muchos funcionarios lo que piensan es que una vez más los intereses políticos están por encima de la búsqueda de cualquier solución consensuada. Donde tampoco se ponen de acuerdo es en si convocar o no elecciones anticipadas, pero esto es algo que depende de la presidenta, porque la opción de que la oposición presente una moción de censura está descartada. Barcina insiste en que no es el momento de convocarlas por responsabilidad, ha dicho. Llegado ese momento, como siempre, se convocaría pleno de investidura y toma de posesión del nuevo presidente o presidenta. Y ese día no solamente sonará el himno de Navarra, sino también el de España, porque así lo ha aprobado el Parlamento. La resolución presentada por el PP solo tuvo el voto a favor de UPN y PSN se abstuvo. Navai presentó una enmienda para ridiculizar la moción. Decía en el texto que se deberá guardar la debida compostura y respeto en dichos actos, en posición de firmes o haciendo el saludo romano. Ya ven cómo está el patio y mientras vemos cómo sigue aumentando el paro. Empezamos Navarra en abierto. La ponencia en el Parlamento Foral sobre la supresión de la paga extra de diciembre de 2012 a los funcionarios navarros continuará su trabajo el próximo día 5, después de que en la última sesión se haya decidido solicitar al Gobierno vasco el informe jurídico por el que ha decidido abonar la extra de Navidad. La ponencia en el Parlamento de Navarra continuará su trabajo tras conocerse esta decisión y se verá en el pleno del día 21. En ella se están estudiando las distintas propuestas, tanto la del Gobierno foral, que aboga por la supresión de la extra de diciembre de este año y el adelanto de las pagas en próximos años, como el de el resto de grupos parlamentarios que no quieren que se suprima ninguna paga. Esto es algo que se está debatiendo en todas las instituciones públicas del país y hay más alternativas. De hecho, esta tarde hemos conocido que el Ayuntamiento de Benidorm propone abonar a los funcionarios y trabajadores laborales el 25% de la paga extraordinaria de Navidad. Corresponde al mes y medio cotizado este año desde que en junio se contabilizara la segunda paga extra anual hasta la entrada en vigor del Real Decreto que en julio suprimió esta retribución. De esto debatimos esta noche con todos los grupos parlamentarios de Navarra, a los que paso ya a saludar. Por izquierda a Ezquerra, José Miguel Nuín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por el Partido Popular, Eloy Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gabón, muy buenas noches. Grupo Parlamentario Bildu, Bakartxo Ruiz. Gabón, buenas noches. Gracias por estar también. Pachi Zabaleta, buenas noches. Gabón, Nafarroa buenas Bai. noches. Por el Partido Socialista nos acompaña Pedro Rascón. Buenas noches. Y por Unión del Pueblo Navarro nos acompaña Sergio Sayas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer una primera batida para saber cómo están las cosas, porque hoy todos los grupos parlamentarios han debatido y han analizado sobre si tendrán los funcionarios de Navarra paga o no en diciembre. José Miguel Nuín. Bueno, nosotros somos contrarios al Real Decreto del Partido Popular, somos contrarios a reducir en un 7% aproximadamente la retribución salarial de los trabajadores públicos en 2012. En segundo lugar, creemos que Navarra tiene competencias, que tiene competencias y autogobierno, por lo tanto, para no sujetarse al Real Decreto del Partido Popular y, por lo tanto, cuando llegue el día en diciembre, a pagar la extra de diciembre a los trabajadores públicos y a los funcionarios. Y también, por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno de Navarra es que lo pague. Y también, en previsión, puestos a ser pragmáticos, en previsión de que el Gobierno de Navarra pues, no pague, no abone la paga extra, o si la paga, el Gobierno del Partido Popular recurra al Constitucional y pida la suspensión de ese pago, pues nosotros también somos partidarios de habilitar legalmente al Gobierno de Navarra para que en 2013 pueda adelantar el pago de las extras a enero y julio.
En cualquier caso, bueno, esta es la posición global que estamos defendiendo, pero el punto de partida es el rechazo a esa reducción del 7% de la retribución salarial de los funcionarios y la exigencia al Gobierno de Navarra de que pague la extra, porque entendemos que hay título competencial al autogobierno de Navarra para hacerlo. Partido Popular. Bueno, pues evidentemente posición contraria a lo que acaba de decir Izquierda Esquerra. Nosotros creemos que el Real Decreto hay que cumplirlo. No es un Real Decreto caprichoso. Como fundamento principal tiene cumplir con los objetivos, con el objetivo de déficit a nivel nacional y evidentemente también a nivel autonómico, y por lo tanto nosotros lo que decimos es que Navarra tiene que cumplir con lo que está establecido el Real Decreto. Ahora bien, a partir de ahí yo creo que el trabajo que se está desarrollando en la ponencia es un trabajo que puede ser constructivo, que puede llevar a algún acuerdo interesante entre todos los partidos políticos, porque nosotros también decimos que en aquello en lo que el mejoramiento pueda beneficiar a los ciudadanos, y en este caso a los funcionarios y trabajadores públicos de Navarra, tenemos que intentar ser flexibles y buscar el acuerdo. Por lo tanto, cumplimiento del Real Decreto sí. Es verdad que el Real Decreto establece que no se puede abonar la paga extraordinaria en el mes de diciembre de este año, del año 2012. Es verdad que el Real Decreto también dice que tiene que haber una fórmula de compensación a futuro, y nosotros estamos pidiendo que eso se articule desde Navarra también en alguna manera, que todavía no se ha hecho y nadie lo ha propuesto de manera clara, y tampoco lo ha hecho el Gobierno a través de la ley foral que en su momento presentó en el Parlamento, presentó a los grupos. Y en cualquier caso, respecto al año 2013, yo creo que hay margen jurídico y técnico para poder llegar a algún arreglo sin contravenir el Real Decreto, porque aquí lo que no hay que olvidar es que lo importante es que los trabajadores públicos y los funcionarios, a ser posible, cobren, pero cobren con las garantías jurídicas suficientes como para que luego no nos encontremos en una situación peor de la que ahora estamos. Bildu. Creo que es cuestión de voluntad política, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, pues bueno, oyéndole hablar aquí, pues cualquiera diría que es el precursor precisamente de esta medida en todo el Estado. Es cuestión de voluntad política. Y en todo el Estado, la política que está desarrollando el Partido Popular en este sentido, desde luego, es de imposición, y en Navarra en particular, de imposición ante toda la mayoría política, la mayoría social y desde luego la mayoría sindical, que está reclamando que se pague esa paga. Y desde luego la postura de Bildu es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras públicas, y eso pasa por pagar en diciembre. Parece que se está barajando, como decía también José Miguel, la posibilidad de, bueno, pues de adelantar la paga. Nosotros tampoco no nos opondríamos si desde luego no se acepta pagarla en diciembre, pero desde luego con todas las garantías de que esa paga no se pierda. Y no sé si eso es lo que está tan claro. Y evidentemente, pues bueno, el Partido Popular y UPN, bueno, yo creo que UPN aquí lo tenía bastante más fácil de lo que ha hecho. O sea, la ley del Partido Popular lo que propone es suspender la paga. Y UPN incluso va más allá, como buen alumno aventajado, y aquí se habla de suprimir. Y nosotros por ahí no pasamos. Nafarroa Bai. Sí, partiendo de que la paga extra es un derecho de los 25.000 trabajadores del sector público de Navarra, muchos de ellos mileuristas o cercanos al mileurismo, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo a poder ser con el máximo consenso para que esta obligación de las administraciones se cumpla. Es un derecho que debe ser cumplido. De hecho, tal como acaba de matizar Bakartxo, incluso el propio decreto ley hablan de suspender, no suprimir, y la cotización de todos los trabajadores públicos en el 2012 es de 14 pagas. Dicho esto, lo que hay que llegar es a una fórmula suficientemente bien estudiada y rigurosa que evite la posibilidad de tener un recurso, o por lo menos de que ese recurso pueda suspender, esa es la palabra, este pago que debe ser realizado. Y en eso estamos, y nosotros creemos que es posible, y nosotros creemos que hay que llegar a ello. Hoy la ponencia de alguna manera ha recabado este informe del Gobierno vasco, aún no lo tenemos, pero en cuanto esté en nuestras manos lo estudiaremos, y también estudiaremos lo que están haciendo las demás administraciones. Estamos convencidos nosotros de que los recortes en ningún sitio de Europa, y por supuesto tampoco en el Estado, y por supuesto tampoco aquí, originan un crecimiento económico, y de que sin
esa reactivación de la economía que está yendo cada vez más atrás, no es posible la solución. Por lo tanto, aquí por razones económicas, por razones de cumplimiento de obligaciones y también por meras razones de justicia, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que se realice esta paga a todos esos empleados. Partido Socialista. Bien, pues un poco en la línea de lo que ya se ha dicho aquí, teniendo en cuenta también cuáles son los acuerdos que se han alcanzado en el Parlamento, entre ellos el de recurrir este famoso Real Decreto. Nuestra postura, obviamente, es que la paga extra se abone en el momento adecuado y, en cualquier caso, si hay que abonarla en enero, porque aquello de la conveniencia de evitar un posible recurso del Estado o por cualquier otra cuestión, en cualquier caso, que esa paga no se pierda. Es decir, esa es la idea general. Los funcionarios, al igual que cualquier otro trabajador, hasta ahora, hasta que el Partido Popular ha planteado pues las medidas que ha planteado, sabían que tenían unas reglas del juego, jugaban de una determinada manera, había unos contratos que había que cumplir, había unos compromisos que había que cumplir, y ahora de la noche a la mañana nos encontramos con que la parte contraria a los trabajadores puede saltarse los compromisos cuando quiera. Yo creo que esto no es justo, no es lógico y no es razonable, y en ese sentido la paga extra hay que abonarla, y hay que abonarla sin que se pierda y sin esperar al 2015 para compensar, evidentemente. Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues efectivamente, después de todo lo que se ha dicho, yo creo que hay que puntualizar algunas cosas y explicar otras bien, ¿no? En primer lugar, hay un decreto del Gobierno de España por el cual se suprime, se pospone la paga extra de este año del mes de diciembre para todas las administraciones públicas, es decir, para Navarra también. A partir de ahí podemos tener dos posiciones: la posición cerrada, la posición de decir queremos que se cobre la paga en el año 2012 porque es un derecho y porque la ley nacional no nos vincula. Lo único que nos va a conducir ese camino es a que los funcionarios no cobren la extra, porque va a haber un recurso del Estado que, en aplicación de la normativa aprobada, va a dejar a los funcionarios sin cobrar la extra. Y el camino 2, el camino de decir no me gusta, pero tengo que ser constructivo. Y el ser constructivo significa posibilitar que, aunque sea 10 días más tarde, los funcionarios navarros puedan cobrar la extra y habilitar soluciones para que en el futuro no se pierda la extra que correspondía a este año. Esa es la línea que ha propuesto UPN y esa es la línea que se ha copiado en otras administraciones de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Que en Navarra pues lo vemos habitualmente en el Parlamento, que hay una política de decir que no a todo lo que propone UPN, solo porque lo propone UPN o solo porque lo propone la señora Barcina. Pero algunos tendrán que explicar que si no se llega a una solución, los funcionarios no van a cobrar la extra por la actitud cerril de algunos partidos de la Cámara. Bueno, el caso es que los navarros no lo sabemos, pero los 67.000 funcionarios vascos parece que sí cobrarán esa extra de Navidad. El anuncio lo ha realizado la portavoz del Ejecutivo en funciones de Patxi López, Idoia Mendia, y se basa en un informe jurídico donde se sostiene que eliminarla no sería ajustado a derecho. Todo parece una cuestión de plazos. El decreto de Rajoy se aprobó en julio, un mes inhábil en Euskadi a efectos parlamentarios. El adelanto electoral de Patxi López fue en agosto y supuso la disolución de la Cámara. Por tanto, no ha habido tiempo para modificar los presupuestos vascos, así que la extra parece que debe pagarse. El Real Decreto Ley de Rajoy es una norma básica estatal que emite el Gobierno de España. Y nosotros tenemos como comunidad autónoma nuestra ley de presupuestos. Ambas tienen el rango de ley. La jurisprudencia del Constitucional en este sentido es clara. No se produce un deslizamiento de la norma autonómica por parte de la norma estatal, ocupando la estatal en lugar de la autonómica, sino que se produce una inconstitucionalidad sobrevenida. Si el Gobierno vasco hubiera decidido no pagar la paga extra sin acudir al Parlamento modificando la ley de presupuestos vigente, estaría tomando una decisión contraria a derecho, no ajustada a derecho.
Bueno, desde AFAPNA, el sindicato que aglutina a las asociaciones de funcionarios de la Administración Pública de Navarra, esperan con interés, sin duda, lo que se decida en la ponencia parlamentaria que estudia cómo administrar la paga extra de los funcionarios navarros. Consideran imaginativa la decisión del Gobierno de adelantarla del próximo año a enero, pero exigirán en el horizonte de 2015 que se les retribuya la que se elimina en este 2012. Son declaraciones que han realizado hace unos minutos en la segunda edición de los informativos de Navarra Televisión. La propuesta del Gobierno era una propuesta imaginativa, pero realmente nos encontrábamos que en el año 2015 faltaba una paga. Realmente lo que no estamos dispuestos es a que en estos momentos que vamos perdiendo un poder adquisitivo en torno a un 20%, seguir incrementándolo en un 7% todavía más. Por lo tanto, nosotros entendemos que cualquier modalidad, cualquier figura que se establezca, deberá contemplar que no se pierda ninguna paga extra. Bueno, pues esos son los datos, de eso estamos hablando esta noche. Ustedes pueden dejar también sus comentarios a través de Twitter o a través de Facebook, en Twitter con el hashtag, con la etiqueta NavarraTV o enlazándolo con el Twitter de Navarra Televisión, que es @Navarra_TV, y leeremos sus comentarios en directo. De hecho, hay quien se está preguntando que por qué estamos llamando paga extraordinaria a una parte del total del sueldo, si extraordinario es aquello que se sale de lo normal. Yo creo que la paga extra todos entendemos perfectamente que nos estamos refiriendo a la segunda que llega, en este caso, en el mes de diciembre. Bakartxo Ruiz había pedido la palabra. Muchos asuntos encima de la mesa, pero yo creo que lo que también se están preguntando muchos de los funcionarios es si hay dinero o no hay dinero para cobrarla o no. Bueno, Más pues de hablar de ponencia, de no ponencia, que yo creo que eso los espectadores no saben realmente de lo que estamos hablando. Vamos a ir a intentar ir a esa es la primera pregunta, y la respuesta nos la dio el señor Morrás, el consejero nos la dio en un pleno y dijo que sí había dinero. Por tanto, si en estos momentos no hay ninguna ley en Navarra que impida pagar esa parte del salario de los trabajadores y trabajadoras, tenemos la LORAFNA, que si no nos han estado mintiendo durante 30 años, nos da competencia exclusiva en función pública. Tenemos el Estatuto de los Trabajadores, tenemos una ley de presupuestos del año 2012 prorrogados que también contempla eso. Y si hay dinero, ¿por qué no se va a pagar en el 2012? ¿Por qué no se va a pagar en el 2012? Bueno, la apuesta de Bildu, la apuesta de Bildu es que se pague en el 2012. En todo caso, y lo vuelvo a decir, bueno, ya con esa cultura del miedo, esa política del miedo que quieren hacer ustedes, esa coordinadora del no, que como bien dijo su presidenta el sábado, y ahora usted repite, la coordinadora del sí. Y somos mayoría los que decimos sí a mantener los derechos, sí a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios. Mire, y por tanto, y ahora mismo acabo, sin entrar en maximalismos, nuestra prioridad es que se pague en diciembre. En todo caso, y lo vuelvo a repetir, no nos opondríamos a un adelanto, siempre que se den las garantías jurídicas suficientes para que esa paga no se pierda. Mire, usted ha dicho, ¿es un problema de que el Gobierno tenga dinero para pagar la extra? El propio consejero ha dicho que no. Y efectivamente no es un problema de que el Gobierno tenga o no dinero para pagar la extra. El Gobierno puede pagar la extra porque es una cantidad, yo no lo he interrumpido y si me permite yo termino también. Es una cantidad recogida en el presupuesto de Navarra y por tanto perfectamente habilitada porque es una obligación y es un derecho de los trabajadores cobrar esa extra. Pero yo no sé si usted sabe que cuando se hace una ley básica, otra cosa es que usted no le guste que el Estado pueda legislar de manera básica, porque para usted lo primero que no le gusta es el Estado, pero eso ya es una cuestión de valoración política, no de realidad institucional. Y cuando hablamos de realidad institucional, que es la que es, y el Estado hace una ley básica, es de obligado cumplimiento. Y por tanto, si es de obligado cumplimiento, nosotros solo tenemos esas dos alternativas. Uno, cumplir y buscar una solución imaginativa que el resultado final sea lo más parecido a que los funcionarios puedan cobrar, o dos, empeñarnos en defender lo que seguramente con la ley en la mano será indefendible y por una posición cerril que al final los funcionarios se queden sin cobrar la extra. Esas son las dos alternativas. Y por cierto, aquí Bildu, en la oposición, en la coordinadora del no, dice no a lo que dice la señora Barcina y a lo que dice UPN, y sin embargo allí donde tienen responsabilidades de gobierno, como una cosa es predicar y otra dar trigo, justo por la solución por la que van a apostar es esta. Por alusiones, o sea, no me utilizarás el argumento tan ridículo de comparar las competencias que puede tener un ayuntamiento o una diputación en comparación con el gobierno de Navarra.
hablan No me utilizan ese argumento de ridículo, por legislación favor. básica sí o no, y ustedes allí donde están gobernando van a cumplir la legislación básica. Venga, Y aquí Sergio, dicen en no te Navarra lo que no crees la ni tú. cumplamos. Oiga, es que ustedes dicen dos Partido cosas Popular, distintas. Izquierda Esquerra y Partido Socialista. Bien, yo creo que nosotros ya hemos repetido hasta la saciedad cuál era nuestra posición. Y yo insisto, la posición es la de la obligatoriedad de cumplir con el Real Decreto Ley que estableció o que promulgó el Gobierno de España. Yo tengo que hacer un inciso a lo que ha dicho en su primera intervención la portavoz de Bildu, porque ha hablado de imposición de una ley en Navarra. El problema es que Navarra es España y, por lo tanto, el Gobierno de España dicta las leyes pensando en todos y cada uno de los españoles y en todas las administraciones que componen este país. Cuestión distinta es que luego los navarros, y además creo que hacemos bien todos en defenderlo, busquemos aquellos elementos que a través del mejoramiento nos permiten condicionar determinadas leyes que vengan desde el Estado para buscar un mejor beneficio a los que aquí vivimos. Pero eso además se hace gobernando el Partido Popular en España o gobernando el Partido Socialista. Es indistinto porque es obligación de los que estamos en Navarra defender el régimen foral. En cualquier caso, es también obligación y es un signo distintivo de los navarros tradicionalmente ser leal con el resto de territorios de España. Y por lo tanto, cuando hay un Real Decreto lo que hay que hacer es cumplirlo. Y después podremos buscar las soluciones que se quieran. Pero yo creo que aquí ha habido un problema de valoración político inicial. Y es que a las pocas horas de anunciar el Gobierno este Real Decreto, enseguida muchos grupos políticos de Navarra, no diré todos, pero muchos, se lanzaron a decir que había solución para incumplir el Real Decreto. Y cuando uno incumple un Real Decreto, con lo que se encuentra es automáticamente con el recurso que presenta el gobierno de turno. El que gobierna en este caso, en cualquier caso España, en este caso el gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más prudente a la hora de hacer valoraciones políticas cuando el gobierno de España legisla. Y creo que hay que ser muy prudente porque se ha trasladado a los funcionarios y trabajadores públicos de Navarra que había una solución técnica y legal para saltar por encima del Real Decreto y ahora nos encontramos con que al descender al texto legal y al papel no es tan fácil buscar esa solución. Les pido por favor intervenciones más breves porque si no nos eternizamos. Izquierda Esquerra, Bueno, pues, Partido Socialista y Nafarroa. muy breve. Recordemos que quien toma la decisión de aprobar ese Real Decreto, quien lo vota favorablemente en el Congreso, es Partido Popular y UPN. Es decir, ellos toman la decisión política de quitar el 7% de la retribución salarial de 2012 a los trabajadores públicos de todas las administraciones públicas. Es su intención. A partir de ahí, nosotros creemos que Navarra tiene competencia y tiene título, competencia y de autogobierno para que no le afecte ese Real Decreto y que tenemos competencias plenas en materia de función pública. Tanto es así que el proyecto de ley que ha mandado el Gobierno no solo habla de adelantar las pagas, porque de adelantar las pagas del 2013 habla el artículo 2 del proyecto de ley que ha remitido UP en el Gobierno, pero el artículo 1 de ese proyecto de ley dice que se suprime la paga extra de diciembre de 2012. Si el Real Decreto del Partido Popular fuese de obligado cumplimiento, no habría ninguna necesidad en Navarra de hacer ese artículo 1 del proyecto de ley por el cual aquí el Parlamento de Navarra vote la supresión de esa paga extra. Y es ahí donde nosotros estamos radicalmente en disconformidad con la posición del Gobierno. Nosotros no vamos a votar favorablemente a ningún artículo de ningún proyecto de ley que diga que se suprime la paga extra de diciembre. No se suprime, que se pague. Y en todo caso, lo que estamos dispuestos es a que se pueda aprobar ese artículo 2, habilitando el adelanto de las pagas de 2013 como situación excepcional si el Constitucional suspende la paga, el abono de la paga de diciembre. Pero insisto, es el Gobierno de Navarra el que en su propio proyecto de ley, artículo 1, él mismo pide que se suprima la paga de diciembre. Partido Socialista y Nafarroa. Yo creo que hay que abandonar un poco esa idea de asustar que muchos tienen aquí. Aquí se ha dicho que si no se cumple en su literalidad el Real Decreto, pues es decir, no sé lo que va a pasar, va a haber una debacle, si se resulta que que se intenta pagar la paga extra, al final la van a perder. Yo creo que no es estos son los términos. A mí me ha parecido, perdona Sergio, me ha parecido muy imaginativa, yo no había visto la postura del Gobierno vasco, me ha parecido muy imaginativa, creo que tiene una cierta razón, es decir, aquí también tenemos aparte de la autonomía que tenemos y aparte de la LORAFNA y aparte de nuestro régimen foral propio, tenemos también una ley de presupuestos que, bueno, pues me da la sensación de que se incumple al igual que otras en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que ahí esa argumentación creo que es una vía para explorar. Yo no soy jurista, no me perderé un poco en estas historias, pero creo que tiene bastante sentido común lo que se ha dicho.
Evidentemente, si aquí hay que alterar los presupuestos, habrá que ver cómo se pueden alterar o cómo no. Vamos. Cafarro, Yo creo que este tema hay que enfocarlo de la manera más sencilla posible. Primero, el derecho de los trabajadores de cobrar esa parte de su salario. Segundo, las competencias que tiene Navarra. En tercer lugar, además, tenemos posibilidades de realizar ese pago. Me refiero a posibilidades presupuestarias y económicas. Y además, un tema más. ¿Para qué se han dictado todas estas normas? Para cumplir con unas obligaciones de déficit. Navarra puede cumplir esas obligaciones de déficit. Además, ese tema también está sobre la mesa. Por lo tanto, nosotros creemos que hay que buscar con rigor los cauces necesarios para que esta obligación y este derecho se cumplan. Navarra tiene competencias además históricas. Desde siempre las relaciones de la función pública y de los empleados públicos han sido competencias de Navarra. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional de 2003 que cercenaron en alguna medida ese derecho, pero en lo demás Navarra tiene esas competencias y yo creo que es desde esa perspectiva donde hemos de tratar de encontrar, de buscar por lo menos el mayor consenso posible en bien de todo ese sector que redunda además luego en bien de toda la sociedad navarra. En cualquier caso, sí. Pachi, vaya terminando, por favor. Sí, pero yo creo que no es el momento de empezar a hacer, y le quiero replicar un poquitín al compañero de mi derecha, en los 2 sentidos de la palabra, no es el momento de empezar a hacer aquí alusiones a que el gobierno del Estado piensa en el bien de todos los españoles y así, porque cada uno tenemos nuestra ideología y podríamos hablar pues de las leyes de la banca o de las leyes... podríamos entrar a todo el debate, habido y por haber. Muy brevemente, por alusiones. No quiero que entremos ahí. No, pero es que yo no he dicho eso. Es que lo que he dicho es que cuando se legisla desde el gobierno de España se legisla para todos los españoles, le guste a uno o no. Por cierto, con mayoría absoluta. Cuando se les dan las ayudas a la banca se legisla para todos los españoles. No vamos a hablar de las ayudas a la banca, vamos a hablar de la paga de los funcionarios. Con la legitimidad que da una mayoría absoluta. Por supuesto, pero... Pues ya Pachi y Eloy, por favor, quiero dejar encima de la mesa otro asunto y es si que los funcionarios en Navarra tengan o no tengan la seguridad de que tarde o temprano esa paga se vaya a cobrar. Es decir, si no se va a cobrar ahora, si se va a cobrar antes de 2015. Pues evidentemente esa paga extraordinaria, si se suspende, se tendrá que cobrar, y exactamente igual que hay un compromiso por parte del Gobierno de España que habrá que ver cómo se articula en el futuro para que se cobre, el Gobierno de Navarra evidentemente también asumirá ese compromiso y si se opta por la solución de que los funcionarios adelanten las pagas, es una paga que quedará pendiente y que tendremos que buscar y consensuar la forma en que eso luego después vuelva al salario de los funcionarios. Eloy, muy brevemente. Sí, el Real Decreto establece que se recuperará en España cuando las condiciones económicas lo permitan a través del plan de pensiones. Y en Navarra no hay plan de pensiones para los funcionarios y por lo tanto nosotros estamos diciendo desde el principio que esa fórmula debe estar clara desde el primer momento y ni tan siquiera el Gobierno de Navarra en la ley foral la ha establecido. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando de esto y también de la ampliación del horario de los funcionarios. Enseguida volvemos. 24 minutos para las 11 de la noche, seguimos en directo en Navarra Televisión debatiendo con los 6 grupos parlamentarios. Vamos a hablar de la ampliación de la jornada de trabajo a los funcionarios navarros, aprobada por el Ejecutivo de Barcina antes del verano, que será revocada este mes de diciembre en el Parlamento. PSN se ha desmarcado de esta iniciativa que aprobó en su día cuando formaba parte del Gobierno junto a UPN. Hoy fuera de él, Roberto Jiménez se expresa con claridad. En esa misma línea ha obtenido la respuesta de la presidenta del Gobierno. Nosotros votaremos en contra, por tanto, cuando traiga el Gobierno un planteamiento de ampliar la jornada de los funcionarios. Es lo que siempre hemos pensado, cosa bien distinta es que en un momento determinado, cuando estuvimos en un Gobierno, unas veces cedíamos unos, otras veces cedían otros. Aquí apelo a la responsabilidad de quienes votaron esta misma ley hace escasos meses, en el verano. Nada ha cambiado en la situación económica difícil que estamos atravesando en estos momentos, del momento en el que se aprobó una ley. Bueno, pues encima de la mesa veníamos hablando antes de la publicidad de la paga extraordinaria y ahora encima de la mesa dejamos también el horario de los funcionarios. Bacarcho Ruiz. Bueno, pues yo creo que es evidente y por la posición que
que manifestó ayer el portavoz del Partido Socialista, pues bueno, pues que no se va a prorrogar el alargamiento de jornada de este año. Pero es lo que tiene que ser, ya bastante esfuerzo se está cargando en los trabajadores y trabajadoras públicas. En todo caso, pues yo también, y como le voy a dar la opción al señor Rascón de que me conteste, yo también quiero recordar que ya una vez que el PSN salió del Gobierno, hace un par de meses, desde Bildu también planteamos una proposición de ley que planteaba lo mismo, que era echar para atrás la ampliación de la jornada. Y el PSN en esa ocasión se abstuvo. Por tanto, ahora tendremos ocasión de que la mayoría del Parlamento podamos echar para atrás esa medida. Pero en todo caso, a mí sí hay cosas que me preocupan, y muy brevemente. Por ejemplo, el decreto sobre la reforma sanitaria, que va a regular el horario y la jornada de trabajo en los centros de salud, la atención continuada, la atención urgente, todo eso está basada en la ampliación de la jornada. Y ese decreto que está ahora mismo encima de la mesa, en la mesa sectorial, eso está basado en esta ampliación de la jornada. Y UPN parece que va a seguir R con eso. Sí, y yo le quiero preguntar también al señor Sayas, si esa ampliación de la jornada se echa para atrás, se vuelve a las 35 horas, ¿UPN está pensando en eso? ¿Está planteándose eso de una manera real? ¿Está planteándose el hacer los calendarios de la función pública en función de esas 35 horas? ¿Está planteando que esa reforma sanitaria no se va a poder llevar a cabo según lo que tenía previsto sobre el papel? ¿Qué se está barajando? ¿O lo van a hacer vía decreto también? Porque ya es bastante grave que se esté haciendo, y en el caso sanitario, se esté haciendo por decreto la regulación de la jornada y del horario. Por decreto. Bueno, yo le pregunto. Pues por alusiones le voy a responder. En primer lugar, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que esta actitud del Partido Socialista respecto a la jornada laboral de los funcionarios es una muestra de cinismo, como hemos visto muy pocas veces en la política de esta comunidad. O sea, lo que el año pasado, ya no el Gobierno, sino el consejero encargado de esa materia, que era nada más y nada menos que el señor Jiménez, defendió en el Parlamento, fruto de un acuerdo de gobierno, hoy, como ya no están en el Gobierno, son capaces de decir exactamente lo contrario. Y es lo mismo que ha pasado con los presupuestos. No hay un cambio de partidas, no es una cuestión de cambio de partidas, es una cuestión de cambio de sillón donde se sienta el Partido Socialista. Y eso es una muestra de cinismo, y a mí me maravilla la posibilidad de cambiar drásticamente de política que tiene el Partido Socialista sin ni tan siquiera ponerse rojo ni pasar la más mínima vergüenza. Y es que yo creo que los ciudadanos navarros lo que tienen derecho a saber es que el Partido Socialista está teniendo una actitud en muchos temas. Lo hemos visto en el tema de Donapea, lo hemos visto en el tema de presupuestos, lo hemos visto de absoluto importunio total a todo lo que venga del Gobierno, no porque sea bueno o malo, sino porque lo trae el Gobierno. Y antes era bueno no porque fuese bueno o malo, sino porque yo me siento en el Gobierno. Y eso es una actitud absolutamente lamentable, y que será el Partido Socialista quien lo tenga que explicar. A partir de ahí le contesto a la señora Ruiz. Hoy lo que rige es lo que rige, y eso es lo que tenemos. Cuando haya un cambio de normativo, UPN, como siempre, cumplirá la norma, cumplirá la ley y hará los cambios o modificaciones oportunas basándose en la nueva legislación. Eso es lo que le puedo decir. Hoy la normativa que hay es la que tenemos. Y no aventure usted posibles negociaciones o posibles resultados de un debate parlamentario que ni tan siquiera se ha producido. Partido Socialista. Yo me alegro de que el señor Sayas me conteste incluso antes de hablar, porque esto es importante. Es importante. Déjeme hablar, que yo le he dejado hablar a usted y no le he interrumpido en ningún momento. Por tanto, pido por favor que me deje hablar. Es cierto, y yo creo que se ha dicho muchas veces y se ha explicado, y yo creo que la ciudadanía también lo ha entendido, es decir, que cuando uno firma un acuerdo de gobierno, firma un programa común, hasta unos puntos en los que estamos de acuerdo. Y ese acuerdo, en el momento que se rompe, y no se rompe por nosotros, sino que se rompe porque la señora Barcina nos echa del gobierno, en ese momento, roto el acuerdo, cada uno está en libertad de aplicar su programa. Y aquello que nosotros hemos apeado de nuestro programa en función de esa negociación, no del sillón, ni mucho menos, en función de esa negociación y de ese acuerdo al que hemos llegado con ustedes para hacer posible la gobernabilidad de esta comunidad, una vez que ustedes nos echan del gobierno, evidentemente tenemos las manos libres para plantear y aplicar nuestro programa
en todos sus términos y en toda su extensión. Dicho esto, y yendo al tema que nos ocupa, cuando se plantea el tema del horario de los funcionarios, se plantea como una medida excepcional y temporal. En este momento podemos pensar perfectamente que esa excepcionalidad y la temporalidad ha terminado. O sea, Por ha tanto, mejorado los ingresos de la comunidad foral y la crisis eso no sé, económica ha pasado. Eso no lo porque puedo eso es la saber porque excepción. cada vez que intentamos saber cuáles son las cuentas de esta comunidad, sistemáticamente ustedes nos las niegan. Ustedes no tienen ninguna No información digo que además está en la página web accesible a todos los ciudadanos. Lo que pasa es que ustedes no Izquierda, las quieren ver, Esquerra eso es y lo que Partido pasa, Popular. que tienen su discurso. Bueno, yo creo que a la vista está de este intercambio de pareceres que hemos visto entre UPN y PSN, que las posibilidades de que se pongan de acuerdo, pues, en fin, yo escuchaba a la presidenta del Gobierno llamar a la responsabilidad del PSN, pero aquí el señor Sayas no ha llamado a la responsabilidad del PSN, sino que le ha llamado cínico y de todo. A lo que voy, que no hay posibilidades de que se pongan de acuerdo, por lo tanto, señora Barcina, convoque elecciones. Oiga. Que usted no puede gobernar, no puede sacar Eso es muy adelante... fácil, mire. Pero Si déjeme usted tiene- terminar, Sí, sí, hombre. que le dejo No terminar. puede gobernar, no puede sacar adelante sus políticas, no puede liderar, está en minoría, llama cínico al Partido Socialista y no hay manera posible de que se ponga de acuerdo con él. ¿Qué nos van a tener? ¿Sin poder gobernar 3 años esta comunidad? Que eso es muy fácil. Ustedes se Vamos juntan a ver, todos, yo creo hacen una que- moción de censura, quitan a la señora Barcina y convocan elecciones. Si En es el usted lo que tema- les preocupa, lo tienen muy fácil y En tienen el las tema armas del de la ley. horario, en el tema Pachi del Zabaleta, sí. Nafarroa y Partido Popular. En el tema del horario, yo creo que la gran importancia expresiva en este asunto lo tienen los adjetivos. Provisional. Es un cambio provisional. ¿Por qué es provisional? Pues porque no es definitivo y aunque parezca una redundancia o una conclusión de perogrullo lo que acabo de decir, la necesidad de que se prorrogue es poner sobre la mesa otra vez cuáles son las razones por las que ese horario tiene que ser de un modo u otro. ¿Cómo se debieran de determinar los horarios? Por la negociación. Y yo creo que además lo responsable, y utilizo la misma palabra que se la he oído a la señora Barcina, lo responsable sería negociar. Y en el tema de los horarios además habría resultados, y habría resultados satisfactorios y razonables, porque nadie hay más interesado en que funcione bien la administración que los trabajadores del sector público. Y por lo tanto entiendo que en este momento el que se apliquen a golpe de ley medidas provisionales para el cambio de los horarios no es de recibo. En cuanto al resto de la disputa que han protagonizado de alguna manera el partido UPN y el partido PSOE, hay muchas cosas de por medio. El señor Sayas ha sacado incluso el tema de Donapea. Yo aún no he visto que hayan cambiado todo lo que tienen que cambiar en este tema los del PSN. Espero que lo hagan en defensa de la enseñanza pública, en defensa de la enseñanza profesional y en defensa de los intereses de Navarra. Partido Popular. Bueno, yo creo que cuando uno escucha las declaraciones del secretario general del Partido Socialista, pues está todo dicho. Yo comprendo que el señor Rascón tiene que venir aquí y defender obviamente lo que es la posición política de su partido, pero no tiene un solo pase el hecho de que alguien tome una decisión hace unos meses y ahora varíe la postura, por mucho que el señor Rascón se esfuerce en decir y en intentar defender absolutamente lo contrario. Es decir, el Partido Socialista y el señor Jiménez particularmente, en muchos debates parlamentarios, ha dicho que cuando él tenía responsabilidades de gobierno, ha tenido que aceptar, precisamente por la responsabilidad de ser gobierno, cuestiones que, yendo contra la ideología de su partido, se daba cuenta y percibía como necesarias. No era una cuestión de una conveniencia de un pacto con UPN, señor Rascón, eran cuestiones que él, desde la perspectiva del gobierno, que es muy distinta a la de la oposición, percibía como necesarias. Y sin embargo ahora esa responsabilidad se nos olvida de la noche a la mañana y por lo tanto pasamos a defender el oportunismo político para no se sabe qué. Porque yo lo que le tengo que decir una vez más es que ustedes no tienen claro el rumbo que quieren llevar, no son capaces de marcar una línea y una estrategia política clara para esta comunidad. Y yo le voy a decir una cosa, mire, yo evidentemente pertenezco al Partido Popular y tengo muy claro que ustedes no tienen que tener responsabilidades de gobierno porque ya vemos a qué nos conducen ustedes cuando gobiernan, a la ruina. Pero sí le tengo que decir una cosa. Al fin y al cabo son ustedes un partido de ámbito nacional y yo creo que hay algunas cuestiones en las que ustedes deberían reflexionar un poquito más antes de tomar determinadas decisiones, porque tienen una responsabilidad de partido nacional que los ciudadanos, los que son de izquierdas en España, esperan de ustedes.
A mí, desde luego, me deja un poco perplejo el que aquí todo el mundo se permita el lujo de decirnos cómo tenemos que comportarnos, cuál tiene que ser. Es decir, ya solo falta que me digan ustedes cuál tiene que ser la ideología de mi partido. No. Es decir, nosotros tenemos las cosas muy claras. A ustedes no les gusta lo que nosotros pensamos. Eso está claro. Pero nosotros tenemos las cosas muy claras y tenemos un proyecto y tenemos un programa. Y ese programa y ese proyecto es lo que en su momento valorarán los ciudadanos cuando tengan que valorarlo de nuevo. Pero no estamos aquí ni al remolque de absolutamente nadie. Tenemos nuestras ideas y nuestro programa. Y yo creo que eso ha quedado claro. Y en el otro aspecto, lo que ustedes me dicen, vuelvo a insistir en lo mismo. Y yo creo que es fácil de entender. Cuando tú llegas a un acuerdo con otro, tú cedes y el otro cede. Y en ese cedes tú y cedo yo, formamos un gobierno en ese momento. ¿No ha pasado UPN a posturas mucho más radicales desde que no estamos nosotros en el gobierno? ¿En qué? Yo creo que sí. ¿En qué? En muchas ¿De cosas. concretar? Sí, claro, en muchas que cosas, no sé señor nada. Sayas. Porque claro... Vale, sí, ¿no? Bueno, sí, estamos nada. llegando al final de este programa. Los espectadores que tuitean y que navegan y que participan a través de las redes nos están criticando. Hay unos cuantos que critican el hecho de que si estos son los temas que interesan a los 6 millones de parados, a los 50.000 parados que hay en Navarra, y que cuántos funcionarios debe haber en Navarra para que Navarra Televisión lleve más de 30 minutos hablando de su salario. Bueno, pues más de 25.000, que podrían ser relacionado de alguna forma a 25.000 familias que dependen de los salarios públicos. Vamos a hablar también en la última parte del programa del himno nacional de España, que sonará en todos los actos solemnes que se celebren en Navarra. Así lo aprobó el viernes el Parlamento y no sin polémica. El encontronazo entre el partido promotor de la idea, el PP, y el bloque nacionalista fue manifiesto. Los populares se indignaron con una enmienda de Navai que quiso ridiculizar la iniciativa. Ahora nos lo explicará Pachi Zabaleta. Pretendía llevar el himno al inicio de cada sesión de gobierno y de cada pleno en posición de firmes o con el saludo romano, más o menos con el brazo en alto, al más puro estilo franquista. Bueno, pues la justificación de la enmienda se encontró de frente con esta airada réplica de la portavoz popular. La enmienda que hemos presentado, aunque ha generado cierto revuelo y alguna indignación, oímos ayer en algunos ámbitos ultras de por ahí abajo, tiene un sentido. Durante el fascismo, una de las formas, había muchas, pero una de las formas de combatirlo era ridiculizarlo. ¿Cuántas veces necesitan ustedes escuchar el himno de España? ¿Les parece poco solemne un pleno de este Parlamento para poder escucharlo? ¿Y qué está haciendo usted y su gobierno, ustedes y su gobierno, para impedir que bajo el himno de España se siga haciendo ese uso y saludando con el saludo romano? Le damos la posibilidad. Acepten la enmienda y vótenla. Usted tiene que acatar lo que cualquiera de estos parlamentarios decidamos que nos importa traer a esta Cámara, con la misma democracia que yo le aguanto lo que usted y su grupo trae aquí, y con el mismo respeto que yo a usted se lo aguanto. Por lo menos pido y exijo que se nos respete a todos igual que a ustedes les respetamos. Mociones e iniciativas parlamentarias y proposiciones de ley con las que no estamos de acuerdo. Eso lo primero. La burla a este Parlamento no debería haber sido consentida. Por supuesto, ya saben ustedes que para reírse de otros no vamos a admitir su enmienda. Bueno, pues ya hay algún comentario. Lesuri Díaz dice en Twitter que Navarra es muy plural y cada cual tiene su ideología. Se debe tener en cuenta que no todos sienten ese himno como suyo. Pachi Zabaleta, no quiero pensar qué hubiera pasado si la propuesta suya sale adelante. Bueno, la moción del PP ya es ridícula en sí misma, porque dice que se tocarán conjuntamente los dos himnos. El adverbio no me lo estoy inventando, está escrito en el Parlamento de Navarra. Es decir, no hace falta ridiculizar lo que ya es ridículo. Navarra tiene una ley de símbolos que a nosotros no nos gusta. Una ley de símbolos que significa que no existe la convivencia entre los símbolos que representan a diferentes identidades. Pasado mañana va a hacer 31 años que se quitó del balcón del Ayuntamiento de Pamplona la ikurriña que había estado ondeando junto con las otras banderas. Y se quitó por iniciativa de UPN a la que también se añadió UCD y el PSOE en aquel momento. Pero durante 3 años había estado y se colocó en tiempos en que era alcalde de Pamplona Tomás Caballero. Y estuvo durante 5 años. Y además fue completamente pacífica su estancia. La exclusión
Es lo que se intentó entonces y es lo que intentaba esta moción del Partido Popular, excluir a los que tienen otros sentimientos de unas actividades y de unas situaciones en las que puedan no sentirse cómodos. Y por eso fue nuestra reacción. Pero nosotros no ridiculizamos la iniciativa del PP. Ya era y es ridícula en sí misma. Y ejerce ahora el PP a nivel de Navarra, en estos aspectos, el mismo papel que UPyD en Madrid en algunas ocasiones, la de intentar dar la imagen de extrema derecha excluyente de la pluralidad. La democracia se tiene que basar en la pluralidad y en el respeto al diferente, y se tiene que basar también en la transversalidad. Y para eso la mejor de las lecciones es aquella que había en Pamplona cuando todos los símbolos ondeaban pacíficamente sin que ninguno se excluyera. UPN y Izquierda Ezquerra. Bueno, pues en primer lugar decir que, que la bandera ikurriña está muy bien quitada del Ayuntamiento de Pamplona, puesto que no es un símbolo de esta comunidad, es un símbolo de la comunidad vecina. Navarra es una comunidad que se utilizó contra el franquismo y vosotros la odiáis no porque sea de otra, sino porque señor fue un Zabaleta, símbolo pues contra igual el le puedo franquismo. rebatir, porque yo tampoco estaba de acuerdo con lo que decía usted y sin embargo le he respetado. Quiero decir que es una comunidad que hoy representa una comunidad autónoma que es el País Vasco, a las que a algunos les gustaría que Navarra perteneciera, pero que porque los navarros así lo decidimos elección tras elección y así lo queremos mayoritariamente, no pertenecemos. Y hoy Navarra es una comunidad foral con un gran grado de autonomía que forma parte de un proyecto común que se llama España, y nuestro país es España también. Y por eso yo creo que en plena convivencia deben estar los símbolos, los de Navarra y los de España. Pero lejos de cuestiones de este tipo, lo que vamos a decir, y lo que dijo UPN el otro día en el Pleno, es que el himno de España sonará en Navarra conforme a la ley, como lo ha hecho hasta ahora y como lo ha hecho siempre y como debe ser. Y otra cosa más, hablando de la enmienda de Nafarroa-Bay, absolutamente una charlotada, absolutamente impresentable una iniciativa así en el Parlamento de Navarra, una forma de reírse de muchísimos ciudadanos de esta comunidad y una demostración de que Navai no está preparada para alguna vez representar en el gobierno a todos los ciudadanos, porque su sectarismo le impide ver aquello que no está en su ideología. Sectarismo es la exclusión, y la exclusión la practicáis UPN y el Partido Popular, porque yo he puesto un ejemplo clarísimo, la coexistencia de símbolos diferentes. Eso es lo que porque es la imposición. vosotros tratar de poner una bandera que no es la de esta comunidad. A ver, vamos a ir por turnos, vamos a ir por turnos, vamos a ir por en la turnos. pluralidad. Vamos a ir por turnos, por favor. Izquierda, Ezquerra, Bildu y Partido Popular. Eloy, por favor. Eso no es pluralidad. Por eso estamos haciendo la paz frente a la que... Eloy Villanueva, Pachi Zabaleta, por favor, les pido, vamos a respetar los turnos que estamos terminando. Izquierda, Ezquerra, Bildu y PP. Y después, PSN. Pues muy sencillito y muy rápido. Que lo que ocupa y preocupa a la sociedad navarra son 50.000 parados, 3.000 desahuciados, una pobreza que crece día a día y unas políticas, en nuestra opinión, las que aplican los gobiernos, el de Navarra y el de Madrid, que nos meten cada vez más en el hoyo. Les voy a hacer una propuesta, y es que en el programa, en el último que vamos a tener antes de que acabe el año, me van a traer cada uno de ustedes una propuesta para generar empleo en Navarra. Perfecto. Y vamos a hablar de eso. Perfecto, me parece que será un debate, desde luego, mucho más interesante que el hablar de los himnos. Ya, pero ustedes eligen hablar de eso en el Parlamento. Que no se nos olvide. Esta moción la ha presentado el Partido Popular, no la hemos presentado nosotros. Y tiene derecho, decía la señora Beltrán, que tiene derecho a presentar esta moción y a tomar posición. Pero nos parece a nosotros que, desde luego, es pues muy incomprensible que se susciten unos debates, y aquí estamos viendo con el nivel de tensión y de acaloramiento, la tensión y el acaloramiento, lo que tiene que estar volcado es en 50.000 parados, 3.000 desahuciados y todo lo que está pasando aquí. Y en relación a la moción, pues vamos a ver, las leyes de símbolos en el Estado de Navarra están funcionando con normalidad. Y además, y lo dije también en el debate por parte de nuestro grupo, en la transición pues fue más bien la derecha la que consiguió que los símbolos oficiales del Estado fuesen los que la derecha estaba queriendo que fuesen. Es decir, la bandera monárquica y el himno monárquico. Ni la bandera republicana ni el himno republicano conseguimos en aquel momento que fuesen los símbolos oficiales del Estado español. Espero que muy pronto lo consigamos. Pero a lo que voy, y termino, ¿qué problema tiene el Partido Popular si son los himnos que ellos querían, que la derecha quería en ese momento que fuesen los oficiales, los que son oficiales? ¿Qué problema tiene para traer esta moción y para insistir raca con este tema? Si son los, insisto y termino, los himnos, las banderas, los símbolos que ellos deseaban que fuesen oficiales, los que son oficiales. Bildu. Bueno, pues yo también coincido ya con varias cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que es absurdo, que es ridículo, que es un síntoma de
otra vez más, de imposición a ese nivel, lo mismo que se debatió también la semana pasada con la ley de símbolos, de imposición, de españolidad dura y pura y dura. Eso es el Partido Popular. Y cuando leías el tuit del paro, pues esa es la realidad de muchas personas, de pobreza, de desahucios, de paro. Pero estas son las preocupaciones del Partido Popular. Imponer unos símbolos, escuchar el himno, y bueno, pues como decía el señor Jiménez en el Pleno, ¿cuántas veces necesitan ustedes escuchar el himno? En todo caso, pues bueno, la moción fue aprobada con los votos de UPN, que parece que se siente muy cómodo en esa Navarra, que parece una provincia, pues como si fuera Cuenca. No, es una Pues comunidad eso autónoma. Lo que no es una No, provincia pero de Euskal Herria, que es lo que perdona, quiere usted que no, sea. pero es que a mí me llama la atención, pues que Pues se no sientan le tan llame, cómodos porque lo que UPN en piensa esa de Navarra Navarra provincia lo ha como dicho si fuera muy Cuenca, claro. y con la colaboración necesaria, muy sui generis también del Partido Socialista. Partido muy sui Popular generis, y pero PSN, estamos necesaria. fuera de tiempo. Un momento. Yo simplemente tengo que decir que evidentemente no voy a permitir que nadie diga que el Partido Popular no se preocupa ni de los parados, ni de los desahuciados, ni de la maltrecha situación económica, porque sencillamente decir eso es absolutamente mentira y usted lo sabe. Ahora bien, yo también le tengo que decir a usted, y a usted también, señor Zabaleta, y a lo mejor a usted también, señor de Izquierda Esquerra, que yo comprendo que a ustedes les enfade esta moción, porque a algunos les ha ido muy bien, precisamente porque durante muchos años no se ha hablado de cosas que a lo mejor son simbólicas, pero que tienen mucha importancia en el acervo general de nuestra sociedad. Y ustedes, en ese huir determinados debates, parece que han salido ganando y por eso ahora se enfadan cuando traemos esto al Parlamento. Y tengo que decir que lo trajimos con la más absoluta normalidad, entendiendo como normalidad que en Navarra suene el himno de España, porque les guste o no, Navarra es España. Y por eso lo trajimos. Y pedimos respeto porque a nosotros muchas veces se nos hace insufrible tener que debatir algunas cuestiones que traen otros partidos a la Cámara porque nos parecen también absolutamente ridículas y extemporáneas. Y sin embargo, las debatimos con rigor y con respeto. Pero si ya existe Partido una ley de Socialista, símbolos, si Partido ya está Socialista. todo eso regulado, no Y con hacía esto falta, terminamos. Y por lo tanto era para excluir No y para es olvidarnos cierto. de los parados y Excluir Pachi Zabaleta Eloy, vosotros, es el no, turno por del muchos Partido años. Socialista. Si me dejáis, yo creo, es decir, yo no voy a hacer calificativos gruesos porque creo que no hay que hacerlos. Yo en cualquier caso considero que ha sido poco oportuno, es decir, ese será el calificativo que haré, poca oportuna la moción, como así lo expresó también Román Felones en su defensa que hizo de la posición que nosotros mantuvimos de abstención, que creo que es una posición perfectamente legítima, lógica y además razonable, toda vez que esto es un tema que ya está resuelto, que hay unas leyes de símbolos que resuelven este problema. También quiero decir que una moción no obliga al Gobierno de Navarra, por tanto, la introducción que se hacía al tema no es que el Parlamento haya aprobado que se ponga el himno o se deje de poner. El Parlamento ha aprobado una moción que insta al Gobierno. Es facultad del Gobierno cumplirla o no cumplirla. Generalmente no las cumple. Por tanto, eso que quede claro. Y en cualquier caso, yo creo, y por dejarlo claro, que ante esta situación lo lógico y lo razonable fue nuestra postura, que fue abstenernos ante un tema que entendemos que está resuelto. ¿Por qué no se interpreta el himno de Europa? Es uno de los comentarios. ¿Qué acaloramiento deberían poner el mismo interés para terminar con los problemas que nos preocupan a los ciudadanos? Y a los ciudadanos nos preocupa poder comer cada día. Así terminamos. El siguiente debate será después del puente. Hablaremos de eso, de propuestas, de realidades, propuestas para generar empleo, para, como dicen ustedes mismos, para poder comer. Muy buenas noches.